Hola, buenos días, compañeros. Vamos a grabar la clase de hoy de electromagnetismo. Yo considero que esta clase es muy importante, así que por eso me permito grabarla y les sugiero que pues la escuchen varias veces. Creo que esta es otra parte importante de cómo encontrar el campo eléctrico. El método es utilizar la ley de Gauss. Bueno, entonces permítanme compartir mi pizarrón. Entonces voy a poner la fecha, así no se me va a olvidar. Estamos hoy a 29, ¿no? Estamos 29 de noviembre del 23. Bueno, entonces vamos a resolver un problema. Vamos a hacer primero un problema simple, como para poder motivar mi problema de la ley de Gauss. Vamos a considerar primero una tapita, ¿no? Un alambre. Creo que lo habíamos resuelto en clase, pero vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, permítame tantito, déjenme aquí poner mi eje, que este sea mi eje X, mi eje Y, mi eje Z. Y vamos a considerar aquí un anillito, un anillo de radio R. Entonces vamos a dibujarlo aquí. Aquí dibujamos un anillo y este anillo tiene radio R. ¿Sí están de acuerdo? Y sobre este anillito, vamos a considerar que yo tengo una densidad lineal de carga, que para variar va a ser ¿qué? Constante. ¿Sí están de acuerdo? Y como todos los problemas de física 3 nos pide calcular el campo eléctrico a una distancia h a lo largo del eje de simetría. Entonces, en este punto nos pide cuánto vale el campo eléctrico. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Entonces, tenemos un anillo uniformemente cargado, un anillo, un alambre, y tiene una densidad lineal de carga, y este anillito, pues tiene un radio de R. Entonces, como habíamos comentado, vamos a tener una sola fórmula, ¿no? Para estos problemas. Entonces, en este caso, el campo, ¿no? Como función de R es 1 en 4 pi, ¿no? Por tratarse de una densidad lineal, entonces voy a tener solamente una integral, ¿no? Sería una integral de quién? De la lambda como función de R' por el vector R menos R' entre, ¿no? R menos R' al cubo en dl'. Esta es la fórmula, ¿no? Si quieren la ponemos en un borreguito, ¿no? Esta sería la formulita, ¿sí? Por tratarse de un alambre. Bueno, entonces empezamos a describir los términos, ¿no? Que digamos es la parte importante, saber quién es R y quién es R'. Entonces recordamos, ¿no? Que R es el vector que va de dónde? Del origen al punto en donde deseamos calcular nuestro campo eléctrico en este caso. Te lo voy a poner con naranja, ¿no? Entonces vamos a poner la, este, el vector, ¿no? Entonces va del origen al punto donde deseamos calcular nuestro potencial. Entonces, en este caso, entonces va a ser el vector R. ¿Sí? Entonces, es el vector que va del origen al punto donde deseamos calcular. R' es el vector que va del origen, ¿sí estamos de acuerdo? Del origen a donde deseamos, donde está mi elemento diferencial de arco. Entonces, mi arco está aquí, ¿no? Este es el de L, ¿no? El de L. Entonces el vector sería este vector que va de aquí a este diferencial. Y este sería el vector R'. ¿Sí? Entonces ya lo tengo identificado.
Obviamente, ¿verdad? Ya habíamos comentado, pues este problema lo vamos a resolver en coordenadas, cilíndricas, no lo vamos a hacer en cartesianas, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo en coordenadas cilíndricas. Entonces, R vector, entonces sería H por E, Z. Es este vector del origen a este punto que tiene altura H y en la dirección de Z. El R' es el vector que va del origen a este elemento diferencial. Entonces noten que ya está en la orilla. Si estamos de acuerdo de este círculo de radio R, pues por eso le ponemos aquí, está fijo R por E, R. Entonces ya quedó, ¿no? Bueno, ¿qué más necesito? Tengo la lambda de R', ¿no? Lambda de R', pues es simplemente lambda, que es una constante, ¿no? El DL, ¿no? El DL'. Entonces aquí sí vale la pena hacer un comentario, ¿sí? Te lo voy a poner aquí. Entonces, el DL', ¿sí estamos de acuerdo? Sí, lo vamos a obtener del jacobiano en coordenadas, cilíndricas, ¿no? Entonces sería, recuerden ustedes que sería R de teta y de zeta. Si estamos de acuerdo, ese sería como el diferencial de volumen, ¿no? Déjenme ponerle aquí de una vez diferencial de volumen, ¿no? Este es el diferencial de volumen. Pero notamos una cosa, que para este círculo el R es fijo, ¿no? El R es R. Si estamos de acuerdo, el Z es igual a cero, porque este es el plano X y Y, estamos en el plano Z igual a cero. Entonces, de aquí que tenemos que el dr es cero, y aquí tenemos que el dz es cero, ¿no? Porque este es constante y este es cero. Entonces, tendría ya problemas con el dr y el dz. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues los tachamos, ¿no? Si estamos de acuerdo, así como que, perdónenme la expresión, ¿no? Así como que finjo demencia, no lo veo, quito ¿no? Quito y obviamente el R lo tengo que reemplazar por R. Entonces, ahora sí, le quité dos dimensiones al diferencial de volumen y sería un diferencial de arco. Pues tengo que de L', ¿sí? Sería quien, en lugar de este R, pongo R grande y le pongo R de teta. Entonces ya tengo determinado mi diferencial de arco, de caminito, ¿no? Donde voy a integrar, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí. Entonces tengo que DL' es simplemente R por D teta. Y ya quedó, ¿no? Entonces nada más tengo que hacer esta cuenta, ¿no? R menos R' y R menos R'. Entonces vamos a ponerlo por aquí, ¿no? Pues yo tengo que R menos R' es simplemente H Z menos R por R. ¿Sí? Y por otra parte el valor absoluto, ¿no? ¿Sí? Porque estos son ortogonales, ¿no? Este es ortogonal con este, pues simplemente sería Pitágoras, ¿no? H cuadrado más R cuadrado, ¿no? Si no fuesen ortogonales, bueno, pues ocuparía la ley de los senos, ¿no? Déjenme poner para apartarlo, ¿no? Ahí queda. Sí, entonces ya tengo todo, ¿no? Ya tengo la fórmula, la sustitución, pues ya nada más es el resultado, ¿no? Entonces lo vamos a poner aquí, si no tienen inconveniente, ¿no? Pues lo voy a sustituir aquí. Entonces, como función de R, la lambda es constante, sale, ¿no? Lambda 4pi epsilon 0, ¿no? La integral, ¿no? Bueno, R menos R', entonces sería H E Z menos R por E R. Entre el touchdown, ¿no? Que sería H cuadrado más R cuadrado a la 3 medios, porque está el cubo, por R de teta. Si estamos de acuerdo. Entonces, observen que la variable de integración es teta. Si estamos de acuerdo. Entonces, si vemos este círculo, pues ese círculo varía desde teta igual a 0 hasta 2pi. Entonces le ponemos desde teta igual a 0 a 2pi. Y ya está, ¿no? Ya está nuestra sustitución. Y es ya rutina calcularlo, ¿no? Y es rutinario. Bueno, pero hay que observar algo. Si están de acuerdo, o sea, el principio físico. Si estamos de acuerdo, este problema, como ven, pues tiene una simetría. Si estamos de acuerdo. ¿A qué me refiero con esa simetría? Ah, bueno, pues me refiero a que, por ejemplo, en este punto,
tiene su antagónico, ¿no? Que sería este que está aquí. Entonces, cualquier punto sobre este círculo, pues va a tener su antagónico. Entonces, ¿cómo calculamos el campo eléctrico? Digamos, en este punto, pues nada más unimos, ¿no? Entonces, el campo eléctrico iría producido por este punto y en esta dirección, pero por este otro punto, si lo unimos, iría en esta otra dirección. Y entonces, si hacemos una suma vectorial de estos dos vectores, entonces el campo eléctrico tiene que ir en la dirección de Z. Si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, esto es importante notar, pues que el campo eléctrico es una amplitud, pero va en la dirección de Z. Si estamos de acuerdo, pues este es por la simetría. Y entonces observamos el término que tiene Z es el que está aquí. Si estamos de acuerdo, entonces este término va en la dirección radial. Entonces este término, por simetría, lo anulamos. Si estamos de acuerdo, ¿no? Por simetría física, ¿no? Pero, o bien, si ustedes recuerdan, este ER, si estamos de acuerdo, se escribía como coseno de teta por X, ¿no? Más seno de teta por Y. Si estamos de acuerdo, entonces cuando integremos en teta, va a quedar aquí una integral de teta igual a 0 a 2pi de coseno de teta. Si estamos de acuerdo que vale 0, ¿no? Entonces esta integral vale 0. Y entonces cuando integre esta parte, pues este ER o la integral de ER en d teta, pues me va a dar 0, ¿no? Obviamente de 0 a 2pi. Entonces por eso es que eliminamos este término con este argumento matemático, pero bien con el argumento físico. Si estamos de acuerdo, a mí me gusta más el argumento físico. ¿Si están de acuerdo? Bueno, ¿sí queda claro? Bueno, va. Entonces vamos a escribirlo aquí nuevamente. Entonces voy a sacar el h, es fijo, el EZ es un vector constante, yo lo puedo sacar de mi integral, ¿no? Entonces tendría que mi E, si estamos de acuerdo de R, es igual a lambda h por EZ, el campo va en la dirección de Z, como vimos, 4pi epsilon 0, la integral de θ igual a 0 a 2pi, ¿no? ¿De quién? Ay, perdón, puedo sacar hasta estas cosas constantes, ¿no? ¿Están de acuerdo? Tiene más constantes, ¿no? Sí, están de acuerdo. Puedo sacar todo esto, vean, el HZ, pero también el R, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. También puedo sacar el R, ¿no? Que sería R, ¿no? También esto que no depende de teta, porque voy a integrar en teta, ¿no? Entonces sería R por ¿cómo se llama? R por H cuadrado más R cuadrado a la 3 medios por la integral de teta igual a 0 a 2pi de teta, que claramente es 2pi, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, pues ya pongo mi resultado, ¿no? Yo creo que ya es muy fácil integrarlo. Lo voy a poner aquí con negro. Entonces, mi campo eléctrico como función de R es lambda H R E Z entre 2 epsilon 0 H cuadrado R cuadrado en la 3 medios. Y este es mi campo. Sí, sí están de acuerdo, compañeros. Sí, muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo. Bueno, vamos a hacer otro problema, ¿no? Otro problema. Sí, sí, entonces digamos, este es como el modelo. Si estamos de acuerdo, es un método. Entonces, lo importante del método, vuelvo a insistir, es saber quién es R, quién es R'. ¿Sí? ¿Cuántas integrales tengo que hacer? Pero hay una cosa anterior que tengo que fijarme. ¿En qué sistema de coordenadas lo voy a resolver? Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos problemas se hacen en cilíndricas o en esféricas. Las cartesianas raramente, ¿no? Sí, se batalla más, ¿no? Pero se puede hacer sin ningún problema. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, vamos a plantear otro problema si no tienen inconveniente, ¿no? Bueno, va. Entonces vamos a hacer otro problema. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos un alambre. ¿Sí estamos de acuerdo? Un alambre, un alambrito
Aquí lo dibujamos. Que va a lo largo del eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a poner el alambrito. Y voy a decir que este eje es el eje Z. ¿Estamos de acuerdo? Que aquí tengo el eje X, que aquí tengo el eje Y. Si están de acuerdo, ¿no? Y aquí voy a dibujar, entonces, ¿dónde quiero calcular el campo? Entonces, quiero calcular mi campo eléctrico en este punto, ¿no? En este punto, quiero calcular mi campo eléctrico. Obviamente, por la simetría que tiene ese problema, pues este problema lo vamos a resolver en coordenadas cilíndricas. Si estamos de acuerdo, entonces, en principio, si estamos de acuerdo, va a ser en coordenadas cilíndricas. Entonces, en principio, este campo eléctrico que tenemos aquí, este campo eléctrico, pues va a ser una función de quién, de R, de teta y de Z. Si estamos de acuerdo en principio, si estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que notamos primero? Sí, que este alambre que está aquí, este alambre se va este extremo al infinito y este extremo se va a menos infinito. O sea que es un alambre infinito de longitud infinita. Y entonces, a cualquier altura, ¿sí? Vamos a observar el mismo alambre, ¿sí? A cualquier altura que yo me ponga, pues voy a observar el mismo alambre. Entonces, ¿qué significa eso, compañeros? Que mi campo eléctrico no va a depender de Z, porque para cualquier Z voy a ver lo mismo. Entonces le tachamos este que está aquí, miren. Entonces, sí, no es función de Z, ¿por qué? Por infinito, ¿no? Por tener, ¿no? Longitud, ¿no? Longitud infinita, ¿no? Infinita. Si estamos de acuerdo, entonces a cualquier altura vemos lo mismo. Y de la misma manera, ¿no? Si yo me pongo a dar vueltas alrededor de mi alambre, ¿sí? Este sería el ángulo teta. Si me pongo a dar vueltas alrededor del alambre, pues yo veo el mismo alambre. Si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tampoco va a depender de teta. Entonces, si quitamos esto, entonces no depende de teta. ¿Por qué? Por, por ser, ¿no? Simétrico, ¿no? ¿Simétrico respecto de qué? Respecto de teta, ¿sí? O sea que yo puedo poner el teta, le puedo sumar una vuelta o otra vuelta y veo exactamente lo mismo, ¿no? ¿Sí? O sea, podemos decir que teta es lo mismo que teta más 2 pino o n pino, si le doy n vueltas veo el mismo alambre. Si estamos de acuerdo, entonces, oh, sorpresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que únicamente va a ser función de R. ¿Si estamos de acuerdo? Obviamente, si estamos muy cercanos, pues vamos a sentir más campo que si estuviésemos alejados, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Sí, entonces sin problema, ¿no? E es función de R. Entonces, observen lo siguiente, compañeros. ¿En qué dirección va el campo? ¿Sí? Vamos a aplicar el principio físico, ¿no? De la simetría, vamos a decir, ¿no? Entonces, vamos a suponer entonces que aquí tengo el punto. Y aquí obviamente voy a tener su antagónico, ¿no? Que está aquí, o el punto contrario. Entonces, si unimos mi campo eléctrico apuntaría hacia allá, ¿no? Y si unimos el campo eléctrico apuntaría hacia allá. Y si hacemos la suma, ¿no? Bueno, aquí me falló un poquito bueno, déjenme hacerlo de otra forma, ¿no? Déjenme hacerlo de otra forma. Déjenme hacer otro dibujito. Entonces déjenme quitar esto para no saturar mi dibujo. Entonces vamos a hacer otro dibujito por aquí. Otro dibujito más simple por aquí. Pues vamos a suponer, ¿no? Que este sea el alambre, este sea el R, ¿no? R. Este es Z, y aquí vamos a dibujar nuestro alambre, ¿no? Nuestro alambre. Ahí está. Ese es nuestro alambre. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, este alambre tiene su antagónico, entonces lo vamos a calcular aquí. Entonces, este punto tiene un campo eléctrico en esta dirección.
Y el antagónico de esto está más o menos por acá. Y sería así, ¿no? Que sería en esta dirección. ¿Si están de acuerdo? Y entonces cuando lo sumemos o cuando hagamos la suma, ¿sí? De estos dos alambres, ¿si están de acuerdo? De estos dos, que es lo que tenemos, de estos dos campos, perdón, vamos a tener un campo eléctrico en esta dirección, ¿sí? ¿Y en qué dirección va? Pues en la dirección radial. Entonces es E por E, R. Si estamos de acuerdo, entonces el campo iría en esta dirección, ¿no? Si estamos de acuerdo, ese sería el campo eléctrico. ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces, por simetría, pues eliminamos la componente que tenga en Z. Nada más sabemos que el campo, sí, depende de R, pero además el campo va en la dirección que radial. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a ponerle fórmulas, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo, no? Vamos a ponerle fórmulas. Entonces, si observamos, pues es un solo alambre y la relación que vamos a tener, pues va a ser la misma que teníamos anteriormente, ¿no? Sí, entonces permítame, déjenme cambiar de página, si estás de acuerdo, para escribir mi fórmula, porque si no va a estar muy saturado la lámina. Entonces sería 1 en 4 pi epsilon 0. La integral es una sola integral, ¿no? La densidad lineal, que depende de R' por R menos R', entre, ¿no? R menos R' ¿qué? Al cubo en DL', ¿no? Esta es la misma fórmula que teníamos en el problema anterior. Si estamos de acuerdo, ¿no? Sí, observen, ¿no? Es la misma fórmula, esta que está aquí. Entonces necesitamos determinar quién es R. Si estamos de acuerdo, entonces tenemos que R es el vector que va de dónde? Del origen. Si estamos de acuerdo, del origen a mi diferencial al punto donde deseo calcular mi campo, perdón, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a dibujarlo y sería el vector que va del origen al punto donde deseo calcular mi campo. Este sería R vector. Si estamos de acuerdo, ¿quién es R'? Ah, pues es el vector que va del origen, si estamos de acuerdo, al diferencial de línea en el caso de este alambre. Entonces aquí está, este es el DL', ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Este es el de L, ¿no? El de L', ¿no? Este es el diferencial. Si estamos de acuerdo, entonces el vector va a ser este que está aquí, ¿no? Que lo dibujamos. Sería este vector que ve aquí. Este es el vector R'. Si estamos de acuerdo. Uy, que aquí se desvanece, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces este es el vector R'. Ahí está. ¿Sí están de acuerdo, compañeros? Bueno, entonces ahora sí, ¿no? Lo escribimos, ¿no? De la figura se ve, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Que R es igual a R por ER, ¿no? Porque quiero calcularla a una distancia R. Si estamos de acuerdo, está. ¿Sí? El R' depende de la altura, ¿no? ¿Sí? Este es el Z, digamos, ¿no? Pues va a ser Z por E, Z. Ahí está, ¿no? El DL', ¿no? El DL', pues es simplemente de Z, ¿no? Sí, este mide de Z, ¿no? Y pues yo creo que ya tengo todo, ¿no? Sí, el lambda de R', entonces vamos a suponer que este tiene una lambda constante, ¿no? Física 3, ¿no? Simplemente lambda. Y pues ya sustituimos, ¿no? Entonces, ¿qué calculábamos aquí? El R menos R', ¿no? Que es R menos Z. Entonces, R menos R' en touchdown son ortogonales, ¿no? R y Z. Sería R cuadrado más Z cuadrada. Y pues ya tengo todo, ¿no? Entonces, fórmula, sustitución y resultado. Entonces, vamos a sustituirlo, ¿no? Si están de acuerdo aquí. Pues ahora sí, tengo que E de R, la lambda era constante, ¿no? Entonces sale de la integral 4pi epsilon 0. La integral, ¿no? R menos R'. Entonces era
Déjenme echarle un ojito. Era R menos ZZ, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Oye, ahora no puedo cambiar de página. Aquí está. Entonces sería R. ¿Sí estamos de acuerdo? R mm, menos Z, ¿no? Eh, Z entre R cuadrado más Z cuadrado, todo a los tres medios, ¿no? A los tres medios. Sí, estamos de acuerdo. Nada más déjenme checar. Ajá, R cuadrado más Z cuadrado, ¿no? Ok. Y ya está, ¿no? Pero más, el diferencial era de Z, ¿no? Aquí está el DL', ¿no? Ya tengo mi DL'. Y el alambre, ¿no? El alambre viene de menos infinito a infinito, ¿no? Entonces, el Z es de menos infinito a infinito. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que tenemos. Por la simetría, ¿no? Entonces ya sabíamos que mi campo únicamente va en la dirección de R, ¿no? Si estamos de acuerdo, entonces, pues aquí tachamos este término, ¿no? Este va a ser cero, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque ya sabemos que el campo va en la dirección de R, ¿no? Pero podríamos observarlo, ¿no? Yo tengo que integrar en Z. Entonces, esta función que está aquí es una función par y este Z es una función impar. Pues una función impar entre par me da impar y una integral de una función impar en un intervalo simétrico pues va a ser cero. Entonces, matemáticamente, esta integral también se anula. ¿Por qué? Porque la integral en Z, ¿sí? Z entre esto es impar, en un intervalo simétrico va a ser cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ya no lo sabíamos, ¿no? Bueno, entonces, como voy a integrar en Z, entonces observen que este término que tiene R, pues va a ser constante, ¿no? ¿Por qué? Porque el R, si recuerdan ustedes, es coseno de teta por X, ¿no? Más seno de teta por Y. O sea que R es una función que depende de teta, no de z. Entonces, aunque dependa de teta, aunque no sea constante, depende únicamente de teta. Pero porque estoy integrando en z, esta no es función de z, entonces va a ser como constante. Entonces lo puedo sacar de la integralita, ¿no? Si están de acuerdo, entonces lo podemos sacar de aquí de la integral y ya quedaría así, ¿no? Quedaría aquí lambda, ¿no? R por R, ¿no? Entre 4pi epsilon 0, la integral de z igual a menos infinito a infinito, ¿no? De dz entre r cuadrado más z cuadrado a la 3 medios. Pues ya habría que hacer esa integral, ¿no? Sí, entonces pues nos vamos al manual de fórmulas, ¿no? Para hacer esa integralita, esa ya no sería muy difícil, ¿no? Y lo encontramos, ¿no? Que es la integral de x, ¿no? Que es a cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. Esta integral vale x a cuadrado por a cuadrado, x al cuadrado a la 1 medio. Si están de acuerdo, esta es fórmula, ¿no? Entonces hay que checarlo en una tabla. Entonces lo ponemos, ¿no? Bueno, pero esta función es par, ¿no? Si están de acuerdo, es una función par. Una función par. En un intervalo simétrico, pues es dos veces la integral de ser infinito, ¿no? Si estamos de acuerdo, la puedo todavía modificar y escribirla así, la voy a escribir con este color. R, ¿no? Por 4pi epsilon 0. Entonces, esta es dos veces la integral de cero a infinito. Y la integral era esta, que era z entre r cuadrado, ¿no? Mm, R cuadrado, sí, por R cuadrado más Z cuadrado a la un medio, ¿no? A la un medio, sí, a la un medio, evaluado, ¿no? De Z igual a cero a infinito, ¿no? Aquí le ponemos un paréntesis para que se vea, ¿no? Bueno, entonces,
para hacer este límite en infinito, pues va a hacerse va a ser ¿cómo se llama? Bueno, puedo factorizar el z, ¿no? Puedo factorizar el z y en cero, pues no tengo mucho problema porque en cero es cero, ¿no? Si estamos de acuerdo. Y en infinito, bueno, pues va a ser bueno, ahorita lo pongo como límite. Déjenme entonces nada más hacerle aquí bueno, 2 me quedaría lambda r, ¿no? 2 me daría aquí un 2, si estamos de acuerdo, un pi, un epsilon cero, ¿no? Y r entre r cuadrado, pues me da 1 en r. Si estamos de acuerdo, sin broncas, ¿no? Pues ahora sí le pongo aquí el límite, ¿no? Cuando quién, cuando z tiende a infinito. En cero no tengo problema porque cero, esto sería cero, ¿no? Nada más tengo un problema, ¿no? Entonces, para calcular el límite de infinito factorizo el z, ¿no? Pues sería z entre z, que es esta expresión que está aquí, ¿no? Que sería 1 más r cuadrado entre z cuadrado medio, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces, z cancela con este. Pues en el límite, cuando z tiene infinito, esto es cero. ¿Estamos de acuerdo? Y vale 1. Entonces ya tengo que mi campo, ¿no? Mi campo en R es simplemente lambda R entre 2 pi epsilon cero por R. Y esta sería la expresión para mi campo. Sí, sí están de acuerdo. Sí, sí, sí están de acuerdo. Pues es muy simple, ¿no? Bueno, va. ¿Cómo resolveríamos este problema? De otra manera. Si estamos de acuerdo, ¿cómo lo hacemos de otra manera? ¿Sí? Obviamente, pues tenemos que aprovechar la simetría que va a tener este problema, ¿no? Si estamos de acuerdo. Es importante, aprovechar esa simetría. Bueno, entonces, y el método, pues se llama ley de Gauss. Si estamos de acuerdo, entonces vamos a ponerle aquí, el título de nuestra sección. Entonces aquí sería ley de Gauss. Si estamos de acuerdo, la famosa ley de Gauss. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos con la ley de Gauss? Pues obviamente necesitamos utilizar el teorema de la divergencia, ¿no? Teorema matemático. Sí, teorema de Gauss. Pero voy a escribirla y voy a explicarlo, nada más, no voy a hacer la deducción, aunque no es nada complicado, pero le resta, le resta eh, simplicidad, ¿no? Entonces vamos a escribir. Pues dice, todas las integrales, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen una integral así, de un campo a punto ds. Este tipo de integrales se llama flujo. Flujo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, el flujo de este campo cuando cruza esta superficie. Y cuando ustedes le ponen bola aquí, si estamos de acuerdo, le ponen una bola, pues sería flujo total. Si estamos de acuerdo, entonces esa es la definición, ¿no? Si estamos de acuerdo. Entonces van a tener aquí un flujo total. Si estamos de acuerdo. Pues déjenme borrarlo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿qué enuncia la ley de Gauss? Entonces me dice que el flujo total, ¿no? El flujo total, si estamos de acuerdo, que cruza obviamente una superficie cerrada, es igual, ¿de quién? Del campo eléctrico, es igual a qué? A la carga encerrada entre epsilon cero. Si no me equivoco, el sistema de unidades, ¿no? Entonces, esta es la carga, si estamos de acuerdo, esta es la carga encerrada. ¿Sí? ¿Encerrada en dónde? Pues en esta superficie. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, algo así como tipo Plaza Sésamo, ¿no? Los vamos a dibujar, ¿no? Los vamos a suponer entonces que nosotros tenemos una carga por aquí, ¿no? Aquí tengo una carga Q y esta carga Q, digamos,
va a producir un flujo, ¿estamos de acuerdo? En esta superficie, no necesariamente circular, ¿no? Pero este que está aquí es el diferencial de superficie, si estamos de acuerdo, esta es la superficie. Y entonces el flujo, ¿no? Si estamos de acuerdo por aquí, déjenme dibujar mi campo eléctrico. Sí, imaginen ustedes que por aquí sale el campo eléctrico, sale el campo eléctrico, ¿sí? Déjenme dibujar otro diferencial de superficie, ¿no? Aquí está el diferencial de superficie, el diferencial de superficie. ¿Sí están de acuerdo? Y a eso se refiere con mi ley de Gauss, ¿no? Entonces a veces se escribe esto así, ¿no? Como el flujo total, ¿no? Total por la bola, ¿no? Es igual a qué? A la carga encerrada, ¿no? O sea, le escriben así, encerrada entre epsilon cero. Entonces esta sería el la famosa ley de Gauss. ¿Sí estamos de acuerdo? Hay otra manera de escribirla, ¿no? Pero tengo que definir otro vector. Si estamos de acuerdo, el vector desplazamiento. Pero en principio, esa es la ley de Gauss. Bueno, pues está muy bien como ley, ¿no? Pero ¿cómo la aplicamos? Si estamos de acuerdo. ¿Cuál es el secreto, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces déjeme poner otra lámina, ¿no? Entonces, nos preguntamos aquí, ¿cuál es el secreto, ¿no? Si estamos de acuerdo, el secreto para aplicarla, ¿no? Bueno, entonces observen lo siguiente, compañeros. Pero la ley de Gauss me dice así, que es la integral con bolita en una superficie, si estamos de acuerdo, de un campo punto ds. ¿Sí? Eso es lo que tengo en principio, si están de acuerdo. Entonces observen lo siguiente, compañeros. Observen lo siguiente. Si yo encuentro una superficie, sí, esta superficie, en donde este campo sea constante, si estamos de acuerdo, entonces yo construyo una superficie donde este campo sea constante, ¿qué hace? Pues sale de la integral, si estamos de acuerdo. Y entonces esa es la idea. Entonces la idea es construir, ¿no? Construir, construir o tener, ¿no? Una superficie, ¿no? Una superficie donde E sea constante. Si estamos de acuerdo, esa es la parte importante. Si yo tengo una superficie en donde mi campo es constante, y entonces, ¿qué hace el campo? Pues sale de la integral, ¿no? Si estamos de acuerdo. Sí, como el teorema de que decíamos, ¿no? Como cerveza en viernes, ¿no? Guácala, ¿no, compañeros? ¿Sí? Entonces sale de la integral y entonces esa es la idea. Entonces, para resolver problemas con ley de Gauss, pues basta construir una superficie en donde el campo sea constante. Si estamos de acuerdo, y si es constante, pues sale de la integral y ya no tuve que integrar nada, ¿no? Sino simplemente es un despeje. Si estamos de acuerdo? Y entonces este sería el teorema, ¿no? Entonces, si mi campo es constante en esta superficie, entonces sale de la integral y simplemente este flujo me quedaría el producto de este campo por una superficie. Y saberse el área de una tapita, saberse el área de un cilindro, de una esfera, de lo que sea, pues es bastante sencillo. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, pues vamos a resolver el problema anterior de ese de la varilla infinita utilizando la ley de Gauss. Sí, entonces vamos a resolverlo, ¿no? Entonces, vamos a regresarnos un poco a este problema que teníamos. Obviamente, pues ya sabemos que este problema tiene esta simetría, ¿no? Que E es función de R. Entonces, voy a explicarlo nuevamente, pero hacerlo con la ley de Gauss. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Entonces, vamos a nuevamente a dibujar el alambre. Nos vamos a poner aquí el alambre. Déjenme, ¿no? Hacerlo más ancho, ¿no? Porque está así como muy delgadito, ¿no? Pues vamos a ponerlo así.
Este es el alambre. Si estamos de acuerdo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que notamos de esto que teníamos, ¿no? ¿Qué notamos? Bueno, primero notamos que tiene una cierta simetría, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Que tiene una cierta simetría. Que este que está aquí, en el eje Z, ¿sí? Aquí tengo mi eje X, mi eje Y. Si estamos de acuerdo, eso es lo que notamos, ¿no? Y decimos, ¿no? Que vamos a calcular el campo eléctrico en esta superficie, ¿no? Aquí lo voy a poner, en este punto más bien, ¿no? Y que mi campo eléctrico era radial, fue lo que notamos, ¿no? Entonces, en principio, ¿verdad, compañeros? En principio, decíamos que sí, lo vamos a resolver en cilíndricas, ¿no? Era función de R, de teta y de Z. Fue lo que notamos hace rato. Entonces, obviamente mi campo no va a depender de Z, ¿sí? Porque a cualquier altura veo exactamente el mismo alambre. O sea, es un alambre infinito. Entonces, este no depende de Z, si estamos de acuerdo. Tampoco va a depender del ángulo teta, porque si yo le doy una vuelta, veo exactamente el mismo alambre, ¿no? Le doy dos vueltas o al revés le doy vuelta, veo exactamente el mismo alambre, si estamos de acuerdo, o a cualquier teta, a cualquier ángulo, veo el mismo alambre, entonces no es función de teta por la simetría cilíndrica que tiene. Entonces tengo que mi campo, esta es mi campo, va a ser únicamente función de R. En las coordenadas, ¿qué? Coordenadas cilíndricas, ¿no? Cilíndricas, ¿sí? Eso es lo que tengo en las coordenadas cilíndricas. Entonces yo les hago una pregunta. ¿Qué superficie en coordenadas cilíndricas construyen con R constante? ¿Por qué con R constante? Porque si R es constante y mi campo es función de R, entonces ¿cómo va a ser mi campo? Pues también constante. Si estamos de acuerdo. Entonces ahí está el secreto, ¿no? Entonces por eso les pregunto, ¿qué superficie en coordenadas cilíndricas construyen con R constante? Pues un cilindro, si estamos de acuerdo, ¿no? Entonces vamos a dibujarlo, ¿no? Nos vamos a suponer que este es el R, ¿no? Sí, déjenme ponerlo con otro colorcito para que se vea bonito, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Sería el R. Entonces, fíjense, construimos este R, el R es constante, ¿no? Sí, este es constante, ¿no? Entonces, y luego lo subo, ya sea para arriba o para abajo. Sí, si quieren lo complemento aquí nada más para complementar, ¿no? ¿Y qué superficie tengo? Pues una envoltura, tengo un cilindro. Entonces, en esta superficie S, sí, en esta, ¿cómo va a ser mi campo? Con R constante, entonces mi campo va a ser ¿qué? Constante. Y lo puedo sacar de la integral. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿sí quedó claro? Entonces, nada más la pregunta es, como mi campo depende de R, si estamos de acuerdo de lo que depende de R. Si yo construyo o tengo que mi R es constante, entonces mi campo, ¿cómo va a ser? Pues constante. Si estamos de acuerdo. Entonces la pregunta viene al revés. ¿Qué superficie en coordenadas cilíndricas se construye con R constante? Pues una envoltura, ¿no? Este cilindro que está aquí. ¿Sí están de acuerdo? Y entonces, pues ya resolví mi problema, ¿no? Sí, ustedes se preguntarán, ay, pues ¿cómo le hizo? Bueno, pues ahorita vamos a hacer las cuentas, ¿no? Va, bueno, ¿qué es lo que notamos también, no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que notamos? Bueno, pues también notamos lo siguiente, ¿no? Que mi si estamos de acuerdo, es una función de R, pero también notamos que el campo va en la dirección radial, ¿no? O sea que va a ser una E de R, pero va en la dirección radial. Si estamos de acuerdo, eso es lo que hay que tener en mente, ¿no? Bueno, y por otra parte, si estamos de acuerdo, el diferencial de superficie, el diferencial de superficie, si estamos de acuerdo de asociado a esta envoltura, pues también va a ser radial, ¿no? Porque miren, vamos a dibujarlo aquí. Vamos a dibujarlo aquí, ¿no? Pues vamos a suponer que aquí tengo este, este sería como el parchecito, ¿no? Entonces, este que está aquí es el diferencial de superficie, el de esta envoltura, ¿no? Entonces, el de ese, pues sería
ds también en la dirección radial. ¿Sí estamos de acuerdo, no? Y pues ya está, ¿no? Ya tengo todo para sustituir. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Entonces ahora sí, aquí cómo quedaría. Entonces quedaría la integral, ¿no? Si estamos de acuerdo. ¿De quién? De E punto ds en esta superficie. Si quieren le pongo el epsilon cero de este lado, ¿no? Es igual a la carga encerrada. ¿Encerrada en dónde? En esta superficie. ¿Si estamos de acuerdo? Bueno, ¿cómo construimos esta superficie? Entonces déjenme ponerlo aquí otra vez. Epsilon cero, la integral con bola de S. Aquí voy a poner mi campo, este que está aquí, este, y mi diferencial, ¿sí? Entonces tengo mi campo que es E, ay, 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 E de R por E, R, punto, ¿no? El de S, aquí me falta la flecha, E, R por D, S. Si estamos de acuerdo, esa es la estructura, ¿no? Bueno, entonces empezamos a cancelar en los términos. Este va a ser un 1, ¿sí? Son producto punto de dos vectores. Entonces, ¿cómo construimos la superficie? Fíjense, la construimos con R, ¿qué? Constante. Entonces, si el R es constante, ¿cómo va a ser este campo? Constante. Si estamos de acuerdo, va a salir de la integral. Si estamos de acuerdo, entonces esta integral que está aquí, esta integral se va a escribir como epsilon cero E por la integral, no vamos a decir, de la superficie de R constante, ¿de quién? De ds. Si estamos de acuerdo. ¿Y quién es la superficie? Pues es esta la superficie. Si estamos de acuerdo. Entonces, ¿cuánto vale el área de un cilindro? El área de un cilindro, ¿sí? El área o la superficie de un cilindro de radio R, pues es que 2 pi r por la longitud de esta, ¿no? Por la altura, ¿no? Este es el área del cilindro. Si estamos de acuerdo, ¿no? ¿Sí? Entonces es un cilindro de altura L, ¿no? Entonces esta varilla, ¿cuánto mide? Pues L, ¿no? Si estamos de acuerdo, porque es la que quedó encerrada, ¿no? Si este mide L, este cilindro mide L, entonces va a contener una varilla de longitud L, ¿no? ¿Sí? Entonces la ponemos aquí, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces esto sería epsilon cero, el campo, ¿no? Esta área sería 2 pi r l. Entonces ya acabé ese lado izquierdo, ¿no? Bueno, por el otro lado, ¿no? ¿Cómo calculamos la carga encerrada? Pues vamos a ponerlo aquí con con otro colorcito, ¿no? Con azul. Entonces, la carga encerrada es simplemente lambda por L, ¿no? Si estamos de acuerdo, ¿no? Porque es una densidad lineal, entonces la densidad lineal por la longitud, entonces lo igualamos, aquí sería lambda por L. ¿Y quiénes se cancelan? Se cancelan las lambdas, ¿no? Las L's, perdón, y despejo mi campo eléctrico. Pues tengo que mi campo eléctrico es simplemente lambda, ¿no? Entre 2 pi epsilon cero, ¿no? Entre uno en R. Si estamos de acuerdo, ese es el campo eléctrico. ¿Pero qué le hace falta? Pues la dirección, ¿no? Que ve en la dirección de R. Entonces lo ponemos aquí con rojo ya nada más para completar. Entonces el vector y le ponemos E, R. Y esta expresión que tenemos es la misma expresión que obtuvimos aquí por integración, ¿no? Esta, miren, es exactamente la misma, ¿sí? Entonces, aunque el método con la ley de Gauss fue más sencillo. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Pues traten de entenderlo, no se lo aprendan de memoria, traten de entenderlo, cómo lo aplicamos. Y ahí vamos a resolver ahora todos los problemas bueno, que tenga cierta simetría, que dependa nada más de un parámetro, ¿no? Sí, si depende de dos parámetros, ya es medio complicado hacer la integral, ¿no? Y entonces, pues, ese sería entonces la parte importante para darle un poquito más de movilidad o técnica para resolver los problemas. Bueno, compañeros, pues les agradezco mucho.
Nos vemos entonces por ahí, primero Dios, en la semana. Muchísimas gracias, compañeros. Gracias.